Buenos días tengan todos ustedes aquí en la iglesia. Muy buenos días. Los que nos están viendo desde casa, buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? ¿Muy callados? ¿Bien o no? ¿Sí? Amén, qué bueno. Me gustaría hoy darles una breve reflexión. Que el Señor ministraba esta semana a mi corazón, y ¿por qué no pedimos al Señor que nos ayude esta mañana? Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y dile al Señor: es el único que nos capacita, el único que nos puede ayudar a entender, a comprender su palabra. Señor, esta mañana te bendecimos y oramos para que tú abras nuestro entendimiento. Señor, abre nuestra mente, que hoy podamos comprender, abre nuestro corazón, que hoy podamos abrir la Escritura y entenderla de manera espiritual como lo es ella. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Y hoy me gustaría tratar sobre un tema que le puse por título victoria sobre el temor. Y aquí pudiera alguien levantarme la mano diciéndome: yo nunca he tenido miedo. O todos aquí hemos tenido en algún momento miedo a algo. Miedo a algo. Catita, ella es la única que no ha tenido. Nos está rascando. Todos aquí hemos experimentado ese sentimiento, ¿sí o no? Miedo a cosas tan ordinarias como es un insecto. ¿Quién le ha estado buscando algo y de pronto se topa con una telaraña ahí y pegas el brinco y ya está una araña? A enfrentar esos miedos. Y ahorita te voy a compartir una de las formas en que nosotros podemos tener victoria sobre este miedo. Y yo creo que hay temores, hay de miedos a miedos. Hay temores que son muy, como te decía, algún insecto, pero hay miedos, por ejemplo, a perder tu familia. Hay miedos al resultado de un diagnóstico médico. Hay miedos más profundos, miedos a la muerte, por ejemplo, miedos a morir, miedos que experimentas en ciertas etapas de tu vida. El miedo a la muerte regularmente se siente cuando estás al filo, ¿no?, de una enfermedad terminal o de algún diagnóstico. O todos enfrentamos ese miedo a la enfermedad. Ahora en la pandemia, ¿qué tal? Los noticieros, tremendo todo lo que se vivió, y miedo a un abrazo, miedo a un beso, miedo a un saludo. Y es ese sentimiento de miedo al contagio, ese sentimiento de, no, esa sensación tan terrible que se siente. Sin embargo, una de las cosas que el Señor nos anima a través de toda la Escritura es que como creyentes en Cristo, como hijos de Dios, no debemos tener miedo. No debemos tener ningún temor, no debe habitar el miedo. Ahora, fíjate que vamos a definir el miedo. ¿No? Momentáneo. Bueno,
Es que a mí me gusta moverme, entonces aquí me dejan bien quieta. Vamos a definir miedo, ¿sí? Vamos a definir qué es temor. Temor, sentimiento e inquietud, es una sensación de alarma interna que nos advierte que algo va a suceder. Es sentirse amenazado por algo que quizás podemos o no controlar. Ahora, tener miedo no es pecado. Déjenme, continúo, no se me queden viendo feo. Tener temor no es malo. De hecho, el miedo procede de un cosito que se llama aquí, que tenemos en el cerebro, que se llama una amígdala. Y esa cosita manda, ¿no? Por ejemplo, cuando te enfrentas a alguna situación que te causa temor, manda unas señales y se desata toda una serie de acontecimientos dentro de nuestro cuerpo. Y a mí me gusta mucho ver cómo funciona nuestro cuerpo en ese sentido, y luego me he hecho unos documentales. Y dice que inmediatamente estás expuesto ante una situación de temor. Por ejemplo, quien fue mordido por un perro, ¿no? A quien lo correteó un animalito de esos, sabe lo que es estar cerca de un animal, de un perro. Tu corazón comienza a latir, empiezas a tener reservas, o sea, es algo que sucede en tu cuerpo, se te enchina la piel en algunos casos, porque esa amígdala manda señales y tu cuerpo recorre, ¿no? Es recorrido por cientos de terminales nerviosas y recorren todo tu cuerpo. Tu corazón empieza a acelerarse, empieza a bombear más sangre, ¿no? Y esa sangre se dirige hacia los órganos más vitales en ese momento, como es los músculos, como son las piernas. Una, para pelear por tu vida, o dos, para correr por tu vida también. Cuando te corretea un perro, de hecho corres más rápido, ¿sí sabías? Porque toda tu sangre está dirigida en los órganos vitales. ¿Has sentido esa sensación de mariposas en la panza? Por ejemplo, cuando estás expuesto a ese tipo de temores, sientes como un vacío, como una maripositas le llamamos nosotros en el estómago, y es porque la sangre que estaba en tu estómago, en esta área, se va de ahí y se dirige a las piernas, a los músculos, a los brazos, y tu estómago queda con unos niveles de sangre muy bajitos. Por eso es que tú sientes esa sensación como de vacío en el estómago, de maripositas, y es por eso. Todo esto es cómo funciona nuestro organismo. Entonces, el miedo, ¿no? Esa sensación sirve o nos ayuda a prevenir ciertos riesgos. Está en nuestro cuerpo como eso, como un alto, como un oye, no la agarres porque eso pica. No le metas la mano porque eso quema. Entonces, ese sentimiento no es malo. ¿Dónde se volvió malo? ¿Cuándo el miedo se volvió malo? Cuando, en el principio, en el Génesis, vayámonos hasta allá. En el principio, en el Génesis, dice la Escritura que el hombre se paseaba y andaba con Dios, en amistad con Dios. Y dice que cuando el hombre desobedece y peca, la primer conversación con la que se encuentra con su Creador, el Señor dice, se pasea por el jardín como normalmente lo hacía y le pregunta, ¿dónde estás? Cosa que sabía Dios dónde estaba Adán. Dios es omnipresente, Él está en todas partes. La pregunta de Dios era, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué pasó? Hay algo que pasó aquí. ¿Dónde estás? Y dice que Adán contesta, y su primer
contestación y su primer diálogo con Dios fue: tuve miedo y me escondí. La reacción al temor fue esconderse. Esa sensación, ¿no? Esa sensación de tener temor y de escondernos, esa sensación de escondernos de Dios, o de estar dominados por el miedo, es una sensación o es algo que proviene desde Adán, desde la caída del hombre. Es decir, el pecado entra y por primera vez el hombre conoce lo que es el miedo. Él no conocía ese sentimiento, él no conocía a un Dios en ira o no conocía la ira de Dios. Sin embargo, hubo un sentimiento, la caída trajo como consecuencia que el temor tomara posición. ¿Por qué? Mi amado, el temor tiene que ver con las emociones. Y cuando el hombre peca, me lo van a cambiar. Sí, porque ese se oye mejor. A ver, yo quiero que aquí me prestes atención porque esto es importante. Cuando el hombre peca, porque si nos perdemos aquí, nos perdemos en todo lo demás que quiero compartir. Cuando el hombre peca, acuérdate que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Cuando el hombre vive en una amistad con Dios en el Edén, el espíritu está al mando y el alma y el cuerpo obedecen al espíritu del hombre. ¿Estamos hasta aquí todos? Ok. El hombre es completamente espiritual. Cuando el hombre peca, el espíritu del hombre muere. Era una advertencia de Dios al haberle dicho: de ese fruto no quiero que comas, porque el día que comes vas a morir. No está hablando de una muerte física, está hablando de una muerte espiritual. Entonces, cuando el hombre come el fruto del que no debía comer, muere su espíritu, por lo que el alma queda al mando, ¿no? Luego le sigue el cuerpo y el hombre quedó muerto espiritualmente. De ahí que el miedo tomó una posición en la vida del hombre como gobernante. Ahora, ¿por qué es importante esta parte? Porque cuando nosotros nos llenamos de temor, lo que el miedo hace es que nos hace reaccionar muchas veces. Por ejemplo, en un niño tú le dices: no comas dulce porque vas a comer. No, ya vas a comer. Pero se encontró un chocolate tentador completamente y no pudo resistir. Y de pronto se escondió, no lo viste, se lo comió, pero justo estás entre que sí, que subes y lo ves, inmediatamente le hace así. ¿Qué hace el miedo? Chin, me cachó, escondo. Porque hay un alma que quedó al mando. Las emociones nos hacen reaccionar. Luego nos preguntamos: pero ¿por qué hiciste esto? Es que me dio miedo. ¿Qué querías que hiciera? Reaccionamos ante las situaciones y muchas veces reaccionamos de manera errónea y nos metemos en cada problema, en cada situación. Entonces, hoy yo quiero darte como esa parte de introducción. ¿Por qué? Mira, hay eventos que son tan fuertes en nuestra vida que esta amígdala queda como tomada, no sé, como invadida. Y literalmente la gente ante situaciones complicadas queda como paralizada. Y no, ¿te has dado cuenta que a veces, estás viendo que el bebé se está ahogando y en vez de poder, a mí me pasó por ejemplo con Sara, estaba la cafetera de agua caliente hirviendo y ellos estaban jugando, ella era chiquita, tenía 3 añitos y nadie
Sí la vimos, pero estaba muy lejos. Y entonces ella se acercó con un vasito, le picó a la cafetera con agua hirviendo y se la echó a la boca. Y todos los que estaban ahí vieron la reacción, pero fue tan rápido que es como que tu cerebro ya no reacciona. Y entonces nadie pudo correr rápido, todos vieron lo que estaba haciendo, pero no, las piernas no nos dieron. Y cuando ella tomó, pues imagínate, pegó un grito impresionante y yo quedé, mejor las agarraron, le quitaron la ropa y le dieron quién sabe qué tanto y yo quedé, no me pude mover. Me dio tanto, o sea, fue tanta la impresión, tanto el miedo de lo que podía ser un agua hirviendo en su garganta, que yo no me pude mover, quedas como paralizado. A eso se le llama cuando la amígdala es tomada. ¿Y qué nos hace? En vez de reaccionar positivamente, quedamos sin reacción. Y eso también es malo. Porque si tú estás viendo que un bebé se está ahogando y te paralizas del miedo, el bebé se muere. No reaccionar, o no hacer algo, quedar paralizado también es malo. Entonces, vayamos otra vez. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál pudiera ser la solución ante estos miedos que, mis amados, sí o sí los experimentamos todos los días? ¿Quieres llenarte de miedo? Préndele las noticias todas las mañanas. Escucha los noticieros. Métete a las redes y miras la variante de esto, del otro, de aquello. Y quieres tener temor, métete ahí, échate un clavado. El miedo y las situaciones que hoy estamos viviendo son situaciones a las que todo el tiempo vamos a estar expuestos, todo el tiempo. Entonces, hoy me gustaría saber cómo nosotros contrarrestamos el miedo, cómo nosotros podemos contrarrestar el temor en nuestras vidas. Hay un texto, si lo tienen por ahí, me lo pueden poner. Isaías 41:10, si está ahí, dice: no temas. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Verso 11, he aquí que todos se enojan contra ti, que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Verso 13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, que yo te ayudo. Ahora, ¿cuáles son algunas causas por las que viene el miedo? Hay algunas. Definitivamente te acabo de decir una, y es la caída del hombre. Por primera vez el hombre conoce lo que es el miedo. Número 2, o algunas otras, son actitudes que aprendemos inconscientemente desde que somos pequeños. Te voy a dar un ejemplo. Cuando uno de tus hijos se enferma, tú sabes que ni se tapan y le tosen a medio mundo y cómo va, ¿no? Entonces, a mis hijos regularmente siempre les digo: si vas a toser, mi amor, tapa la boquita. Yo, por cuidarlos, les estoy dando una instrucción y yo le digo a Sara: es que, mira, mi amor, si no puedes contagiar a tu hermanito o a tu otro hermano o a alguien más, cuando tosas, tapa la boca, por favor.
yo no sé, pero son cosas que inconscientemente enseñamos. Yo no pretendo que mi hija, por ejemplo, que es de quien quiero hablarte, viva con miedo. Sin embargo, el afán de cuidarlos a ellos me hace enseñar conductas de miedo. Y un día llega así toda chillona de la escuela: mamá, es que Laini me contagió. Y yo, pero a ver, calma, Sarita, es que me tosió en la cara, mamá, me tosió en la... Y estaba angustiadísima, porque ya la habían contagiado solo porque había tosido, como cualquier tos. No, Elaine ni estaba enferma ni nada, solamente tosió, punto. Se le atoró algo, tosió. Y estaba muy afligida. ¿Quién le enseñó a tener miedo? Claro, dilo con confianza. Tú, pastora, tú. Yo le enseñé a tener temor. Ya después dije, no, es que esto no está funcionando, no está bien. Y ya después le dije, no, mi amor, mira, las cosas son así y así. Pero de manera inconsciente nosotros aprendimos a tener temor. Te vas a caer, no te vas a caer. Porque te vas a caer, y aprendiste, no porque te caíste, sino porque te dijeron te vas a caer. O cosas en la niñez que tú evitaste porque infundieron ciertos miedos en ti. Entonces, el miedo son actitudes que aprendemos desde que somos pequeños. Otra forma es, una de las formas en que podemos tener miedo son las memorias que tenemos. Por ejemplo, cuando eres niño, si tú recuerdas cuando eres niño, tú no te acuerdas más que de ciertos episodios. Y según este documental, nosotros nos acordamos de los episodios que nos causaron emociones muy fuertes. Entonces nuestro cerebro registra eso que te causó como una emoción muy fuerte, sea positiva o sea negativa. Tú puedes decir, yo me acuerdo cuando esto y mi papá aquello, porque fue algo a lo que fuiste expuesto y que te causó una emoción tan impresionante que eso se crean memorias. Entonces nosotros, con las experiencias del pasado, aprendimos de manera inconsciente a tener temor en el presente y en el futuro. Yo recuerdo que cuando estaba embarazada de Ian, las primeras semanas fue un poco complicado y la doctora me dijo, no, tienes que reposar. Tienes que reposar un par de semanas, no te pares para nada. Bueno, al baño, puedes ir al baño. Obviamente yo sentía en mi cuerpo cosas, Y esas emociones, porque ella me decía, en esta etapa tienes que estar quieta y obedéceme, porque es probable que el bebé no se logre si tú no te pones quieta. Tienes que parar. Y esas palabras fueron tan penetrantes en mi cabeza que, bueno, así lo hicimos, pero posteriores mis 2 hijos, yo sentí esas mismas sensaciones e inmediatamente venía el recuerdo. ¿Y sabes qué pensaba? No, ya tengo que parar. Tengo que parar porque, ¿qué? Claro, son cosas que aprendí, son cosas que se quedaron tan grabadas en mi memoria. Yo me acuerdo que cuando pasamos también la situación con Isra, la enfermedad en la panza, entonces él sentía algo, inmediatamente su memoria regresaba allá. Y yo me daba cuenta cómo el ánimo le cambiaba, porque había algo que le decía, ya volvió, lo que tenías ya volvió,
no fuiste sano, no fuiste sano. Y esas memorias regresaban. Y volvíamos atrás y yo le veía, él empezaba a beber más agua de lo que normalmente bebe. Empezaba a hacer cosas, ¿por qué? Porque hay un miedo que inconscientemente se quedó gracias a las vivencias pasadas. Entonces, ¿cómo es que nosotros aprendemos a tener miedo? Así, a través de lo que aprendes, a través de las vivencias, a través de la ignorancia. Desconocer, mis amados, trae miedo. ¿Saben por qué la gente tiene miedo a la muerte? ¿Sabes por qué un creyente, un hijo de Dios, tiene miedo al juicio de Dios, al tiempo final? ¿Sabes por qué un hijo de Dios no desea la segunda venida de Cristo como un evento emocionante y deseoso? Porque ignoramos lo que la Escritura dice. Porque estamos pendientes en que si nos perdemos o no, que si la salvación se pierde o no. Somos ignorantes de lo que la Biblia nos enseña. El Señor dice que Cristo pagó por nuestros pecados. Nos redimió la sangre de Cristo, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El sacrificio fue una sola vez y para siempre. ¿Por qué nos da temor el porvenir? Porque desconocemos lo que la Biblia enseña, lo que Cristo ya hizo, lo que Él nos dejó, la herencia que tenemos. ¿Verdad? ¿Ya despertaron? No. Mis amados, les voy a decir una cosa. Ahora que nació la bebé, que nació Ava, me vino un pensamiento y de hecho ya no se lo escribí a Celet, pero yo quería escribirle un mensajito y yo le iba a decir, te lo voy a decir desde acá. Todos los seres humanos somos eternos. Nosotros no pensamos en términos de eternidad. ¿Por qué un nacimiento es tan importante? Porque cada persona que nace es eterna. ¿Por qué nos da miedo la muerte? Porque desconocemos qué hay después de la muerte. ¿Y por qué lo desconocemos? El Señor lo dejó muy claro. Nos dijo muy claro lo que iba a pasar si alguien muere en Cristo o sin Cristo. Y pensar en eso nos da una sensación de, yo cuando naciaba, yo dije, wow, es impresionante, porque esta chiquitita es eterna. Ella, todos, cada uno de los que están aquí sentados, escúchame, llegará un tiempo donde este cuerpo de carne quedará aquí, pero tú no quedarás aquí. Aquí no se acaba la cosa. Somos eternos y pasaremos una eternidad al lado de nuestro Dios o una eternidad lejos y apartados de Cristo. ¿Por qué nos da miedo la muerte? Aún como creyentes, porque desconocemos la Escritura, desconocemos lo que la Biblia enseña acerca de la muerte, de cómo podemos llegar a estar en una eternidad con Cristo. Por eso nos da temor. Y esa es una de las causas por las que viene el miedo. Ahora descubrí que una de las cosas por las que yo no llevaba a Samuel a hacerle estudios era por miedo. ¿Qué le quita el miedo a una persona? No ser ignorantes de las cosas. Entonces fuimos, el doctor nos dijo cosas y yo dije, amén, yo sé dónde estoy parada.
sé una cosa y muy clara: ese niño, junto con todos nosotros, también es eterno y está de paso. Punto. ¿Cuál es mi labor? ¿Cuál es mi labor como mamá? Yo la sé, llevar a mis 3 hijos al conocimiento pleno de Cristo, que ellos sepan de quién son, a dónde van, para qué y por qué fueron creados. Pero el no ignorar las cosas le quita argumentos a Satanás de llenar nuestra vida de temor. Entonces, ¿cómo o cuáles son las causas por las que viene el miedo? Ya dijimos, actitudes aprendidas, la ignorancia. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del miedo? Escucha, una de las consecuencias del miedo es que el miedo divide nuestra mente, es decir, no te deja concentrar, no te deja enfocar, no te deja avanzar. Y una vez que tú eres dividido, en tu interior quedas como atascado. Mira, te doy un ejemplo. Cuando Pedro está en la barca y él pone su mirada en Cristo, el Señor Pedro le dice: si eres tú, manda que yo vaya allá contigo. Y el Señor le dice: ven. Tenía la palabra del Señor. Y entonces él pone sus ojos en Jesús, se baja de la barca y da pasos. Puestos los ojos en Cristo, caminó sobre el agua. Pero cuando su mente se divide, cuando su mente deja de ver a Cristo para voltear a ver un poco sus circunstancias, en ese momento, ¡fum!, se vino para abajo. Mi amado, las consecuencias de tener miedo son que quedamos paralizados, quedamos incompetentes ante la vida, quedamos sumergidos en tristeza y no avanzamos. Vivir con el miedo al abandono es terrible. Vivir con el miedo a la enfermedad es terrible. Vivir con el miedo al porvenir es terrible. Vivir con el miedo de la segunda venida de Cristo no es vida, no te deja disfrutar, proyectar, avanzar, nada. No podemos vivir divididos. Y esa es una de las consecuencias de aceptar el miedo, de aceptar el temor. Otra consecuencia es que somos esclavos. El miedo nos esclaviza. ¿Sabes cómo nos convertimos en esclavos? Inmediatamente viene la punzada que ya se te había quitado y ¡fum!, volviste a tus cadenas. La doctora, yo me acuerdo que no sé si era de Sara, me decía: tranquila, es que mira, te voy a explicar. Cuando el bebé se implanta, es algo nuevo para tu cuerpo. Y a veces tiene que haber cierto desprendimiento. Es normal lo que te pasa. Tranquilízate. ¿Qué hace el miedo? Te esclaviza. Te esclaviza a una emoción, a un sentimiento. Nos quita el enfoque completamente. ¿Qué hace el miedo? Te hace tomar decisiones erradas, muy erradas. Abraham, fíjate, el Señor le dijo en Génesis 12: te voy a bendecir como no tienes idea. En ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Quien te bendiga, voy a bendecir, pero quien te maldiga, también voy a maldecir. Es decir, le da una bendición tan tremenda, lo llama y le dice: ve, ahí está la tierra que yo te voy a dar. Esa es la heredad para ti, ve, conquístala. Entonces Abraham se llena de fe, sale en la voluntad del Señor hacia Canaán. Y ahí va.
edifica un altar, edifica otro altar, alaba al Señor y ahí va en la voluntad de Dios. Pero de pronto dice que, lo puedes leer en Génesis 2 en tu Biblia, de pronto dice que las circunstancias se ponen difíciles y hay hambre en la tierra. Ahora, Abraham era un hombre muy rico. Cuando Dios lo llama, ya era un hombre rico. Y empieza a escasear el alimento y él comienza a mirar, tengo muchas vacas, tengo mucha gente, tengo muchos criados, ¿qué voy a hacer? No hay suficiente. Y de pronto toma una decisión motivada por el miedo a que le falte. Y dice, vayámonos a Egipto. Vayámonos allá y esperemos que el hambre de la tierra pase. Mientras eso pasa, nosotros moramos allá y estamos bien. Y toma una mala decisión y se va a Egipto. Y una mala decisión guiada por el miedo te va a llevar a tomar muchas otras malas decisiones. Y más fácil. No, una te guía a otra y a otra y a otra y sigues tomando y tomando malas decisiones. Llega a Egipto y dice, ya sé cómo está la onda aquí. El rey lo que quiera puede tomar. Un rey en aquel tiempo, un monarca, alguien con esa autoridad decía, me gusta ella, tráiganmela, me gusta también ella, tráiganmela, quiero esa casa, tráiganmelo. El rey podía tomar lo que fuera y como fuera. Ese era el rey. Y Abraham sabía que su esposa era una mujer hermosa y dijo, no, mira, vayamos allá, pero hagamos una cosa, tú vas a decir que eres mi hermana. Mira hasta dónde lo lleva una mala decisión. A preferir, con tal de salvar su pellejo, dar a su hermana al rey, digo a su esposa al rey, a su esposa al rey. Hasta allá, dijo, necesito salvar mi pellejo. ¿Y cómo lo puedo? Tú eres mi hermana, así, en vez de matarme, me van a bendecir. Y dicho y hecho, llegan, todo el mundo se da cuenta que Sara era una mujer muy bella y mandan traer a Sara. Efectivamente a Abraham lo bendicen con cosas, con animales, con ganado, que es el hermano, el cuñado, ¿qué más? Pásale, ¿qué te doy? O sea, era el cuñado. Si hubiera sido el esposo, ¿no? Pues ahí lo hubieran, pero no. Pero mi amado, escucha lo que voy a decir. Una tras otra mala decisión. ¿Todo por qué? Porque empezamos a ver circunstancias. ¿Cuántas veces, si tú recapitulas en tu vida, dices, yo estoy aquí, la verdad, porque todas mis decisiones han sido tomadas con miedo? Miedo a quedarme solo, sola. Miedo a no tener la provisión necesaria. Miedo a enfermarme. Y una te lleva a otra y a otra. ¿Cuál era el objetivo del Señor? Canaán es para ti. Yo soy tu Dios, yo voy contigo, yo ya te la di, ve allá. El Señor no le dijo, si se ponen feas las cosas, si ves un poco de hambruna, si ves, desvíese un poquito, mi hijo, y acampe a donde puedas. No, Él le dijo, te vas a Canaán, punto. Pero las circunstancias llevaron a Abraham a decir, no nos va a alcanzar, somos demasiados y yo soy aquí no, tenemos que irnos a Egipto. ¿Cuántas veces nosotros tomamos así? Y yo ayer lloraba mucho y decía, ay Señor, tomamos decisiones tan erradas. Si algo yo le digo al Señor, yo no voy a tomar una sola, no voy a hacer nada, no voy a buscar ningún especialista.
con nadie. No quiero tomar decisiones con un base de miedo, con la base o el fundamento de miedo, de temor. No lo voy a hacer. Ahora, seguimos. Las consecuencias del miedo, claro, nos bloquea nuestro crecimiento espiritual. Nos deja viviendo en la naturaleza carnal que Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Andar con temor significa andar en una naturaleza que ya no nos corresponde. Andar con miedo aún afecta nuestra salud física. ¿Sabes que los malestares del estómago tienen que ver con las emociones? Al final el doctor nos resumía, le decía: Señor, usted tiene que calmarse, tiene que tomar las cosas con calma, porque todo lo que piensa acá, se le viene acá. Y usted no se va a componer, ya le hice todos los estudios sabidos y por haber, usted no se va a componer si usted no tiene paz acá, se me va con un psiquiatra. Nuestras emociones afectan nuestro cuerpo. El miedo afecta nuestro cuerpo. Ahora sí, ¿cómo nosotros podemos enfrentar el miedo? Segunda de Timoteo 1:7, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, amor y dominio propio. Mi amado, el creyente que decide darle el control al Espíritu Santo en su vida, que decide que el Espíritu sea quien guíe su vida, ese es el creyente que vence todo miedo. ¿Cómo se contrarresta el miedo? No haciendo absolutamente nada. No me malentiendas. ¿Por qué? Porque el asunto del temor no es un asunto más que espiritual. Porque el miedo es una consecuencia de la caída del hombre. Y la única manera de contrarrestar el temor en nuestra vida es viviendo y sujetándonos a una vida espiritual. El Señor dijo, fíjate cómo dice en Gálatas 2:20, el apóstol dijo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ahora Cristo hace morada en mí. ¿Cómo yo soy libre del miedo? Tú no puedes. Tú no puedes. Nosotros no podemos. No se trata de echarle ganas. No se trata de querer siquiera. Se trata de que dejes que la naturaleza espiritual haga la obra en tu vida. Se trata de rendirte a los pies de Cristo para que Él sea el que te libere, te rompe las cadenas. Que Él sea el que viva su vida en ti. Por eso el Señor dijo: no tienen espíritu de temor. Yo no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando Dios, el Dios del universo, el creador del universo, hace morada en tu vida y dejas que esa vida sea efectiva en tu vida, entonces el miedo deja de ser, pierde poder. Porque andas en una naturaleza y es la naturaleza de Dios. Mi amado, Dios no le teme a nada.
Nuestro Señor no le teme a nada. Pero ¿qué necesitamos? No podemos hacer nada. Necesitamos rendirnos y decir, Señor, hasta aquí no más. Si tú no haces algo en mi vida, si tú no me llenas de valor, si tú no vives tu vida con valentía en mi vida, yo no puedo hacer nada. El único que te quita el miedo a enfermarte es Él. Tú solo no puedes, por más positivo que seas, porque es un asunto espiritual. Es un asunto que Cristo ya ganó en lo espiritual, que Cristo ya ganó en la cruz del Calvario. Fíjate cómo dice, volvamos al libro de Isaías. Fíjate cómo dice: Isaías 41:10. Lo voy a buscar aquí en mi, si me lo pueden proyectar allá. Isaías 41, vamos a leer desde el verso 10. Les voy a leer la versión Reina Valera 1960. Dice: no temas. ¿Por qué? Hay una razón por la que no debemos tener miedo, y no es porque sí. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No tengas miedo porque yo estoy contigo. ¿Sabes por qué le damos autoridad al miedo? Porque ignoramos la palabra. No tengas miedo, yo estoy ahí, yo estoy contigo. No estás solo, no vas solo, no tienes que hacerlo solo, ni siquiera tienes que hacerlo tú. Si me dejas, yo lo hago. Si me das la oportunidad, yo lo hago, no lo tienes que hacer tú. No temas, dice, yo estoy contigo. Y luego dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. No está diciendo porque yo soy su Dios, está diciendo tuyo de manera personal. No tengas miedo, yo estoy contigo, soy tu Dios. Y poder decir eso, mi amado, eso es maravilloso. Poder decir, tengo un Dios que me ama como soy de manera personal. Tengo un Dios que está aquí. Dice que te esfuerzo. Israel, siempre que vamos corriendo, salimos a hacer ejercicio, y entonces casi siempre me cuenta la anécdota de su papá. Dice que salía a correr su papá y él decía, yo te acompaño, y salía en su bici, y él chiquito, como de la edad de Ian, en la bici, y el papá iba corriendo al lado, pero de pronto se encontraban con pendientes muy pendientes. Y entonces él llegaba a un momento donde ya no le daban los pies, y dice, y mi papá corría al lado de mí y me ponía la mano en la espalda y él me empujaba. Entonces yo iba en mi bici y él iba corriendo y él me iba empujando. Eso es, no temas, yo estoy aquí, yo te esfuerzo. ¿No puedes? Yo te esfuerzo, yo te ayudo, yo te empujo. Aquí yo te empujo. Déjamelo hacer a mí, déjamelo hacer a mi manera. Yo te empujo, yo te esfuerzo. Sigue diciendo, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. ¿Cuándo? No, es que a veces se nos olvida esa parte. Ignoramos el amor de Dios.
Y por eso nos llenamos de temor. Cuando fallas, ¿con qué cara vas y le dices a Dios? La regué. ¿Sabes por qué no vas y le dices otra vez con la misma piedra? Porque ignoramos el amor de Dios. Porque creemos que el amor de Dios es como el amor del hombre, condicionado. ¿A qué? ¿Me amas? Te amo. ¿Te portas bien? Te bendigo. Creemos que el amor de Dios es así. Y buscamos al Señor así, porque la gente que peca, que hace cosas tan tremendas, después ya no quiere volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque ignoran la manera en cómo Dios nos ama. Bueno, pequemos y hagamos lo que sea y vengamos a la iglesia. No confundamos las cosas. No estoy diciendo que no tendrás consecuencias, pero eso no tiene nada que ver con la forma en que Dios te ama. Dios nunca dejará de amarte, hagas lo que hagas, te portes como te portes. Eso parece extraordinario, Él es Dios. Y el amor de Dios no se compara en nada con el amor del hombre. El amor de Dios no busca lo suyo, no es egoísta, no es jactancioso. El amor de Dios nunca deja de ser. Dice siempre, siempre. Y siempre significa cuando la riegues o cuando no la riegues. Cuando hagas las cosas bien o cuando no hagas las cosas tan bien. Cuando te parezca que andas en la voluntad de Dios o cuando no andes aún en la voluntad de Dios. El Señor siempre te va a amar. Su amor no cambia. Todos tenemos consecuencias, claro. Y las vivimos, claro. Claro. Todos. Un niño que no obedece es al rato el niño que regresa con un golpe en la cabeza, llorando. ¿Y el papá le puede evitar el chipote? No. Por más desodorante que le eches, lo que le pongas, azúcar, limón en el chipote, no puedes. Tiene sus consecuencias. ¿Y por eso lo sacas de tu casa? Órale, váyase ya. No lo quiero, no obedeces, no obedeces. Fírmale, ya no eres mi hijo. No. ¿Qué más que las consecuencias mismas podemos estar pagando? ¿Qué más? O sea, el amor de Dios no cambia, mi amado. Y yo quiero que entiendas eso, porque si ignoramos eso, te verás pecando y yéndote de la iglesia. Te verás cometiendo un error y escondiéndote. Te da miedo que te vean, que te descubran, que te cachen. Y mejor me voy. Como si pudiéramos huir de Dios. Como si pudiéramos huir de su presencia. Tú huyes de un lugar, tal vez de una congregación. Pero por más que tú te vayas a donde te vayas, siempre vas a tener si mis hijos decidieran separarse y cada vez se pelean, cada quien por su lado, hagan lo que hagan, siempre tendrán el mismo ADN. Siempre serán hermanos. Y tú podrás irte de aquí motivado por el miedo a, me van a cachar, me van a descubrir, no es que esto no. Pero al final del día, mi amado, el Señor no nos deja de amar. Y esta es una enseñanza que pareciera peligrosa, pero no es así. La iglesia no debe ignorar la manera tan desmedida del amor de Dios hacia nosotros. Dice este versículo en el verso: siempre, siempre te voy a ayudar. Ahora piensa en algo. Piensa en cosas que has hecho motivadas por el miedo.
Había una mujer en la época de Jesús que lo había gastado todo en medicina, en doctores. Se había quedado sin nada. ¿Por qué? Porque tenía temor a morir. ¿Por qué alguien puede gastar tanto? Porque quiere curarse, desea, y no es malo. Pero al final del día, ¿qué cosas tú has hecho motivadas por el miedo? Piensa. ¿Qué decisiones has tomado motivados por el miedo? Permanecer en un lugar donde apenas si tienes vida con tu familia, porque tienes temor a que te falte el sustento, aguantando tremendas cosas. Pégame, pero no me dejes. Por favor, no me dejes, no sé estar solo, sola. Y vivimos matrimonios de terror, relaciones de miedo, motivadas por una naturaleza que ya fue vencida por Cristo en la cruz del Calvario, que ya no tenemos por qué participar de ella. Un hijo de Dios no fue hecho para vivir ni en miedo ni en cobardía, porque no les di espíritu de cobardía, sino se los di de poder, de amor y de un dominio propio. Podemos hacer las cosas, porque hay alguien que está viviendo su vida en nosotros. Sigue diciendo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Y me encanta este verso, no habla en plural, está hablando en singular, nos está hablando de manera personal aquí. Solo imagínate esto, la Biblia enseña que la tierra, el planeta Tierra, es estrado de sus pies. La magnitud de nuestro Dios dice que Él nos sustenta con la diestra de su justicia. Imagínate en qué lugar nosotros nos ubicamos. Imagínate, ¿habrá algo que Él no pueda hacer? ¿Habrá algo que Él no nos puede, en donde no nos pueda ayudar? Dice, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Y vayámonos hasta el verso 13, porque yo soy Jehová, tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no tengas miedo, yo te ayudo. No tengas temor, yo te ayudo. Esto fue en el Antiguo Testamento, pero cuando Cristo viene lo cambia todo. Él dice, ahora no solo yo te ayudo, ¿no? ¿Nunca te hicieron la tarea? ¿Sí o no? ¿Nunca tu papá te hizo la tarea o te ayudaron a hacer la tarea? Sea colorear algo, ¿no? ¿O tú nunca le hiciste la tarea a alguien? Sí. Cuando el Señor Jesús viene, Él ahora no solo dice yo te ayudo, ahora Él dice yo lo hago. Yo lo hago. Si tú quieres, yo lo hago. Por eso es que perdonar se vuelve fácil. Por eso es que vivir libres del miedo es fácil. Por eso es que la vida del creyente se vuelve sencilla.
Porque Cristo no solo dice yo te ayudo, Él dice yo lo hago. Yo lo hago. Y nos dio su Espíritu Santo. Y lo puso como morada. El Dios del universo, el creador de todo, viene y hace morada en tu corazón. La grandeza de la deidad. El Dios mismo habitando en tu corazón. Que lo único que necesita es escucharte decir, saco la bandera blanca, dime cómo se hace porque yo no puedo. ¿Por qué no vienes a vivir tu vida en mí? ¿Por qué no me enseñas cómo se hace? ¿Cómo vivo sin temor? Temor al porvenir. Por eso la vida del creyente es fácil. Por eso el Señor se atreve a decir, anden delante de mí y sean perfectos. Porque el Espíritu Santo nos capacita. Y no solo nos capacita, vive su vida en nosotros. Así que hoy me gustaría concluir. Y me gustaría concluir haciendo que tú hagas un autoanálisis de tu vida. Y piensa hasta dónde has sido gobernado por el miedo. Hay gente que dice, llevo 4 años sin beber, no tomo. Y ese aguante es motivado por el miedo a experiencias pasadas, por cómo vivieron experiencias pasadas. Hay gente que permanece soltera, que no busca casarse por miedo. Miedo a malas experiencias. Miedo a volver a tomar malas decisiones. Miedo a ser dañados en el corazón. Hay gente que ni siquiera va al médico por miedo al diagnóstico. Y a veces dicen, ay, pues de algo me he de morir. Pero muchas veces confundimos la fe con tengo miedo de saber realmente cómo estoy. Se descubren una bolita y por miedo a un resultado no se va al médico. Y vivimos una vida triste, sufrida, lamentable. A veces se viene a la iglesia por miedo al castigo de Dios. Y tú estás acá porque aunque sea mínimo vienes a la iglesia para que el Señor no diga que no le buscas. Y el venir acá se vuelve a veces tú te acercas a Dios con tal de que tus hijos reciban las bendiciones, porque te da miedo que ellos vivan lo que tú viviste. Pero hace tiempo te desconectaste de Dios, hace tiempo no lo sientes. Son meros requisitos. Y el miedo invade nuestra vida. A veces la forma de reaccionar, cuando nuestro cuerpo se ve expuesto a situaciones muy fuertes, la forma de reaccionar es distinta. Todo depende de cómo lo capta tu cerebro. A veces el cerebro se arma de valentía y dices, o lo hago o ni modo, ¿no? O sea, o lo hago o lo hago. Pero estamos controlados por una vida emocional.
Estamos controlados por una carne berrinchuda. Estamos controlados por nuestro yo pienso, yo siento, yo quiero, y estamos controlados por una naturaleza. Y sabemos que creemos en Cristo, pero andamos de aquí para allá y nos metemos a Egipto y luego nos salimos y mentimos y nos regresamos y andamos así. Hoy he aprendido una cosa, que nosotros somos híbridos. ¿Sí sabes por qué? Porque dentro nuestro hay dos naturalezas por las que tú puedes andar. Tú puedes andar por dos naturalezas, por una naturaleza espiritual o por una naturaleza completamente dominada por la carne. Y lo de hoy es eso. Un híbrido es aquel que funciona de las dos formas. Un carro híbrido le pones y avanza con energía, o le pones y avanza con gasolina. Y el creyente vive así. Unas veces se conecta a la carne y le da durísimo. Yo pienso, yo quiero, yo siento, no me importa, yo quiero. Es mi decisión, ya lo decidí. Pero otras veces te conectas al Espíritu y le dices: Señor, es así. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que el Señor nos invita? Deja de manipular. El libre albedrío es eso. Tú tienes la mano en la palanca y tú puedes decir acá, 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 acá. Pero Dios quiera que le entreguemos la vida a Cristo y el control de nuestra vida a Él, para que quedemos en una sola vertiente. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que lo haga? Es tu voluntad. Esto es tu voluntad para mi vida. ¿Deseas esto en mi vida? Que Él te enseñe a vivir su vida en tu cuerpo carnal. Mi amado, ¿quieres vencer el miedo? Mueve tu palanca a la parte espiritual, porque de este lado solamente te has metido en problemas financieros más grandes. Solamente has dañado tu corazón. Acá solamente te llenas de incertidumbre y de ansiedad. Acá te desesperas. Acá vives enojado. Acá vives triste, frustrado. Pero si tú pasas y vives de este lado, acá se cumple la escritura: todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fuerza. Y ya no vivo yo ahora, Cristo hace y vive en mí. Acá se cumple la escritura. Hoy, ¿por qué no le dices: Señor, te voy a dar control de mi corazón? ¿Por qué no me enseñas a vivir en esta naturaleza? Porque todos los días, mi amado, tú decides con qué jalas. Tú decides con qué vives tu vida. Tú dices: hoy me conecto a la fuente del Espíritu. Hoy me conecto. Entonces nos ponemos en modo espiritual en la mañana en el devocional. Pero ¿qué tal cuando nos sucede alguito? Nos ponemos cambiamos el modo y ahora sí me van a conocer, ¿no? Pegas gritos, vuelan greñas y ahora sí, porque y andamos así de un lado para el otro. Entreguémosle el control al Espíritu Santo, porque tú y yo somos muy convenencieros y nos encanta tener el control. Nos encanta mover esta naturaleza. Y dime si no,
Tú entras a la oración bien espiritual y te encuentras un carro lento, muy lento, y tú llevas prisa, y ahí conocen quién es rápido y furioso. Pero no solo eso, solo fuera el rebase, ¿no? Rebasamos así, lento este. Me han contado, yo nunca ando deprisa. Es un ejemplo, pero te conectas a otra naturaleza. ¿Por qué no hoy oramos? Y el Espíritu que está aquí, que fue enviado para ayudar, para consolar, para dirigir, para guiar, es tu Dios. ¿Por qué no hablas con Él? Ahora, antes de que oremos, escucha, ser libres del temor. ¿Funciona para todos? No. Funciona para aquellos que son hijos de Dios, pero no funciona para todos. Ser libre del temor no es una bendición que es para todos, es para los hijos. La buena noticia es que hoy tú puedes ser un hijo de Dios. Hoy tú puedes decirle: quiero tener una segunda opción. ¿Qué significa vivir libre del miedo? Porque quien no tiene a Cristo en su vida, no hay algo diferente que conozca, más que tragedia, miedo, algo que recibieron desde Adán y Eva. Pero una vez que conoces a Cristo, tienes otra opción. ¿Se puede vivir sin miedo? ¿Se puede vivir libre? Sí. Así que hoy me gustaría invitarte a que si tú vives sin Cristo, hoy puedas decirle: Señor, quiero tener una segunda opción. ¿Qué es vivir sin miedo? Y ahí en tu corazón vas a invitarle a que entre a tu vida. Pero si tú ya eres creyente, tu oración va a ser distinta. Tu oración es: aquí está el control de mi vida. Me cansé de ser la espiritual 5 minutos, la carnal otros 20, la espiritual 3 y la carnal el resto de mi día. Todos los días, los 365 días del año. Te entrego el control. Tú dices que puedes quitarme el miedo. Si tú no lo haces, yo no puedo. Tú dices que tú vives tu vida en mí, esa vida que es santa, que es libre, que está llena de poder. Aquí está el control de mi vida. Hazlo en mí. Y Él está presto para escuchar tu oración. Así que en tu lugar, cierras ahí tus ojos, y los que están en casa, igual cierren sus ojos, solamente para que no se distraigan. Y entrégale al Espíritu Santo que está haciendo morada en ti el control de tu vida. Saca la bandera blanca, dile: no sé cómo, pero aquí está. Esta es mi vida. Enséñame a andar sin miedo. Vivo con muchas reservas porque me da temor, pero hoy te entrego mi vida, el control de mi vida. Ayúdame a vivir una vida en el Espíritu, completamente espiritual. Jesús, solo tú conquistaste esta parte. Ayúdanos. Nos rendimos a ti, tuyo somos. Señor, esta iglesia es tuya. Señor, en Cristo es que te lo pedimos. Y todos los días voy a rendir mi vida y mi naturaleza. Y así como dijo el apóstol a Timoteo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Todos los días
quiero entregarte ese control. Voy a tomar mi cruz, a negarme y a decir, hazlo a tu manera, hazlo a tu manera, hazlo a tu manera, vive tu vida en mí. Señor, en el nombre de Cristo es que te pedimos esto. Amén y amén. Mis amados, no es sí, el miedo es una emoción, pero controlada por el Espíritu Santo podemos ser libres completamente. Déjenme, tengo aquí unos avisos. Antes de concluir, me gustaría invitar a los canes. Ayúdenos por favor repartiendo un sobre. Vamos esta mañana a ofrendarle al Señor. Vamos a ofrendarle con una motivación, una sola motivación, y esa te aseguro que no es el miedo. Nunca den con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Así que nuestro dar tiene que ser distinto esta mañana. No influido por el miedo, por el que falte o por comprar la bendición de Dios. No, así no funciona. Y en casa están apareciendo los números de pantalla, los números de cuenta. Si tú quieres participar de la ofrenda del diezmo, ahí está, puedes participar haciendo una transferencia esta mañana. Y me gustaría que llenaras ahí tu sobre, que pusieras tus datos, tu petición de oración. Nos gusta mucho orar, conocer tus peticiones. Y mientras llenan su sobre, este miércoles vamos a dar inicio a nuestra clase de capacitación destino. Así que yo estoy invitando a todos los que ya participaron de Universidad de la Vida que asistan a esta clase. Ahora capacitación destino cambió un poco, aún mucho diría yo. Hay cosas que se implementaron y va a ser una tremenda bendición. ¿Quién puede participar de capacitación destino? Quien haya haber cursado ya Universidad de la Vida. Pastora, me tengo que inscribir, aunque yo ya iba en el 4.º nivel. Vamos a empezar desde el nivel 1, toda la iglesia. Todos vamos a iniciar desde el nivel 1, no va a haber niveles distintos, todos vamos a iniciar. Después de casi 3 años sin tener capacitación destino, creo que necesitamos un refresco en muchas cosas. Entonces vamos a iniciar este miércoles y estás completamente invitado a que puedas participar. Allá atrás va a estar el módulo de inscripción donde pueden inscribirse. Puedes dejar solamente ahorita tu nombre y te esperamos el miércoles con muchas ganas aquí en la iglesia. Va a ser. Y bueno, si nos ayudan recogiendo la ofrenda, vamos a dar por terminada nuestra reunión. Vamos a terminar orando. Señor, esta mañana, Señor, bendecimos tu nombre. Gracias por lo que nos das. Gracias por tu palabra, porque es maravillosa, porque nos infunde aliento, porque nos enseñas, nos ministras. Yo bendigo tu iglesia, Señor, y oro porque esta semana andemos en el poder de tu Espíritu, andemos en esa naturaleza espiritual que tú ya conquistaste en la cruz del Calvario por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos. Todos decimos amén.
Mis amados, quedamos despedidos. Nos vemos entre semana en células y capacitación destino aquí el miércoles a las 8 de la noche. Vamos a tener nuestra capacitación. Amén. Pues quedamos despedidos. Vayan con bien. El Señor les bendiga. Y los que están desde sus casas, qué gusto verlos, que se conectan. Es una bendición que puedan recibir el mensaje a través de este medio. Quedamos despedidos. Dios les bendiga y Dios les guarde.